Esta es la imagen que me mandaron para analizar. En ella podemos ver que hay un ser o una especie de ser que va caminando y esto es exactamente lo que nos está mostrando. Podemos analizar todo el ambiente. Es una zona cerrada, por así decirlo, abandonada. Aquí vemos la sombra de la persona que tomó la fotografía. Y es una fotografía de 3024 por 4032. Nos dice que fue tomada con una cámara Samsung. Y esto es lo que nos interesa analizar. Este objeto, si es real, si es montado, o qué es lo que estamos viendo aquí. Esta imagen ya la pasé para mejorarla con inteligencia artificial. Ahorita se las muestro. Esta es la primera imagen. Esta es la versión original del lado izquierdo. Del lado derecho está la versión mejorada con inteligencia artificial. No estamos modificando absolutamente nada. Simplemente los algoritmos están tomando la imagen y los píxeles que tienen de color y lo está modificando en lo que cree que es lo que estamos viendo. Vamos a seguir. Bueno, en este caso ya estamos viendo lo que es el ojo. Está encontrando una especie de párpados, volumen, y nos está dando una especie de halo alrededor del objeto o del ser que estamos viendo. Vamos a la siguiente imagen. Aquí podemos ver un poquito más. Ahí se ve la mano y podemos ver el brazo, ¿no? Como sigue. Si vamos a la siguiente imagen, vemos lo que son los pies y como hay una especie de varita que está al frente de los pies. Aquí en esta parte se difumina un poco el pie por la profundidad, pero la IA nos puso o pensó que así debería de estar. Y a su vez nos está dando estos elementos transparentes que están alrededor del personaje o del objeto, que yo al principio pensé que eran recortes mal hechos, pero tenemos los detalles que llegan hasta el interior, es decir, estos detalles nunca se cortan. Quiere decir que esto es transparente y está ahí. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque también en las sombras podemos ver esos elementos transparentes que están en esas áreas. Se los voy a mostrar más adelante. Aquí es lo que les mencionaba. Recuerden, lado izquierdo original, lado derecho mejorado con inteligencia artificial. Podemos ver la zona oscura que pareciera ser que es un recorte, pero en realidad hay elementos que traspasan esa zona oscura y está alrededor de todo el objeto. Inclusive aquí esta zona parece que se vuelve como un bulto, como si fuera tela, y nos da ciertos elementos. En esta zona se abulta un poco más y también al parecer aquí se abulta un poco, pero esto se mezcla con los negros de la sombra. Podemos ver que está alrededor de esto y en la base del pecho es muy ligero el contorno que tenemos, como si se le pegara más al pecho. ¿Qué es lo que haría una tela cuando vas caminando? En la parte frontal se pega, en la parte posterior se hace ondulada. Y bueno, en la cabeza está completamente rodeado por ese elemento. Aquí lo podemos ver. Esta es nuestra escala original, ya el modelo ya con su escala total y mejorado con inteligencia artificial. Y lo que les decía, siempre nos muestra esta transparencia en el pie, más en este lado, que está proyectando en esta área, la sombra. O sea, está la sombra y aparte la sombra de lo que está de alrededor del ser, del objeto o de lo que estemos analizando. Ok, vamos, esta es la foto original. Ahora vamos a cambiar a lo que es estos elementos. Déjenme apagar la parte posterior. Ok,
Esta es nuestra foto, seguimos con nuestra foto original. Pero vamos a ver qué más tenemos aquí de este lado. Perdón, esta es la foto original. Y esta del lado izquierdo es la foto que incrementamos 6 veces su tamaño con inteligencia artificial. Este es el tamaño original y este es el tamaño ya incrementado con inteligencia artificial. Vamos a acercarnos a lo que es la foto original. Este es el detalle que tenemos. Vamos a acercarnos a esta foto. Aquí podemos ver, ya que tenemos más detalle. Entonces vemos la persona, el ser o el objeto con un halo alrededor, y podría ser montado digitalmente. Al principio lo pensaba, pero después de analizarlo no lo creo. Ahorita les voy a enseñar por qué. Vamos a ir a nuestros originales. Esta es una detección de clonado. Aquí podemos ver cómo se hacen, cómo empieza a buscar cosas que podrían ser clonadas, identifica píxeles similares y dice: este se parece a este se parece a este y se parece a este. Entonces de esta manera puedo saber si están clonando algo alrededor del objeto para retocarlo, para analizar si es un objeto digital o si es algún elemento que no hayamos visto. En estos elementos pues son parecidos entre ellos, pero nada que ver con el objeto. Para asegurarme hice el análisis muy cerca y no encontró nada que se pareciera o que fuera clonado alrededor del mismo objeto, o que lo hayan usado, ¿no?, para clonar. Entonces dentro de esto parece que todo está normal. El análisis de ruido me está indicando que todos los niveles son normales, no hay nada que salte de más. Aquí podemos ver la zona del personaje y de las sombras, y como ustedes pueden ver, el ruido es el mismo, los tonos y demás son iguales. Si no, encontraríamos piezas rojas saltadas y modificadas. En este caso no las tenemos así. Entonces vamos con el análisis de barrido de nivel. Este es muy importante. Todo lo que son blancos en la fotografía me lo está dando en amarillos y rojos dependiendo de la tonalidad. Y podemos analizar las zonas blancas. Aquí vemos nuestro personaje, nuestro ser, nuestro ente o nuestro objeto, que está con un color amarillo, pero también tiene una sombra o algo que le genera una sombra en esta parte. ¿Cómo saber que esto sea real? Porque contrasta con todo. Pues vamos a tener que buscar elementos reales de la fotografía que realmente se estén quemando. Acá hay un elemento que tiene el mismo tono amarillo y esos mismos tonos rojos. Eso me va a indicar que en la fotografía este debe de tener el mismo color que un blanco un poco más intenso, y debe de tener sombras en esta posición igual que su cabeza. También aquí me está indicando que hay elementos blancos y rojos. Vamos a ir directamente a la fotografía y vamos a ver qué nos está dando. La fotografía, los blancos del ser y las sombras. Y ese elemento que les decía era este. Nos está dando blancos y nos está dando sombras. El segundo elemento era este. Entonces, los comparativos de color, de hecho este tono es más intenso que este. Quiere decir que están dentro de la misma área, dentro del mismo valor tonal de sombras. ¿Y por qué digo de sombras? Porque está en la zona de la cabeza, se está generando una sombra. Y se ven en la parte de atrás, hay una sombra en el piso que viene proyectada y le está alcanzando a tocar una parte de la cabeza. Y esta sombra que está tocando aquí nos está indicando de este lado que el objeto es real y está ahí porque le está golpeando en esta zona y se ve proyectada en el piso. Ustedes pueden ver cómo ambas sombras se enciman. Entonces vamos a analizar nuevamente esto. Tenemos nuestro ser o nuestro objeto caminando. Aquí está con inteligencia artificial mejorado del lado derecho, original del lado izquierdo. Este es el análisis de barrido de nivel. Y más abajo tenemos lo que es una solarización para incrementar lo que está alrededor del ser.
Aquí no se nota mucho, pero ya con el de inteligencia artificial podemos ver que precisamente hay algo alrededor de esto. Entonces vamos a seguir con el análisis. Vamos a buscar un análisis del nivel de error. En este lado no encontramos nada que nos brinque. El objeto en blanco aquí y las sombras en amarillo corresponden porque tenemos píxeles similares, sombras amarillas, objetos verdes. Y aquí tenemos el detalle de lo mismo. Y se ve esto que podría indicarnos que es un recorte, pero como ya lo estamos viendo en transparencias, no es tan pesado como imaginamos. Y por último tenemos el análisis de componentes principales. Simplemente para ver la figura podemos ver su elemento que está alrededor, su sombra, con su sombra de esto. Vemos los negros. Los negros están invertidos, entonces estos son elementos blancos muy contrastados. La sombra, y aquí está ya con su tono que debe de ir. Igual nos está indicando que tiene algo alrededor. ¿Qué está pasando aquí? Pues, a mi punto de vista, hay dos posibilidades. Yo tenía tres posibilidades al principio. Pensaba que podía ser un render en 3D o un montaje en 2D. Pero después de ver las posiciones de las sombras y del sol, estoy casi seguro que esto es un objeto, es un sólido y está reaccionando a las luces y sombras del lugar. Pero si eso fuera, no tendría nada que hacer esto alrededor de él. Entonces tengo dos conclusiones hasta el momento. Que si es un objeto, esto que está alrededor de él es una especie de celofán o cubierta translúcida muy suave que permite la refracción total y aparte proyecta una sombra sobre el piso. Si es un objeto, para ser un objeto, un muñeco, tenía que haber estado incrustado al piso, porque la posición que está no permitiría que se soportara solo, por el peso de la cabeza y la posición que tiene. Entonces debería tener un anclaje al piso y estar anclado de alguna forma aquí, en este punto, porque este está levantado y no se ve que tenga ningún anclaje. Esa es una, si es un objeto. Pero si esto es un ser que va caminando, que podría ser la segunda posibilidad, tiene una especie de cubierta translúcida que tal vez evita que lo vean y fue detectado por la cámara, porque así uno se daría cuenta por qué él no se molesta en voltear a ver al de la cámara y el que está tomando la foto nunca lo vio. Entonces tal vez esté camuflajeado y la cámara sí lo logró ver con su brillo y sus sombras. Eso es algo muy extraño. Estos elementos, esta pajita está por delante, entonces esto le da un poquito más de veracidad. Su pie debe ser un poco más grande, este también, y debe de estar incrustado en alguna parte del piso. Este me recuerda mucho a una fotografía que me parece que fue en un parque de Chile, que tenía la misma elemento que según lo desmintieron al final y que decían que era un perro. Yo todavía sigo pensando que era algo muy extraño. Por aquí la tengo, déjenme ver, en un momento se las muestro. Aquí está. Esta imagen. En esta imagen nos mostraban un ser bípedo con manos, parece que va caminando y parece que va viendo la cámara. Pero igual tenemos un elemento difuso y borroso alrededor de él, que entre se ve y no se ve. También los militares o los policías que iban a caballo se ven borrosos y toda la foto en general está fuera de foco. Pero nos da la idea del tamaño y de la forma, ¿no? Que es algo muy similar a lo que tenemos acá. En esto, claro, el sol no es tan fuerte y es matizado, pero que se ve que es de un color claro.
Entonces sería interesante comparar una con otra. Y bueno, lo más importante en este caso es encontrar al testigo, hablar con él, ver las fotos que están antes y después y tomar la foto digital completamente y analizarla bien, pero ya directamente de su cámara, o sea, con la secuencia original. Y si la persona que dice que esto es real, yo no tendría por qué decirle que no. Todos los elementos muestran que es un objeto que está ahí y que coincide con las luces, coinciden con las sombras. Y bueno, esto es a lo que he llegado de conclusión. Espero les funcione esto, les sirva y les dé una idea de cómo está este asunto estructurado. Hasta luego.